perspectivas futuras en el manejo de la hidrocefalia. Yo pienso que si uno se va a los números y a las probabilidades y en una enfermedad que de alguna manera es muy prevalente, siempre vamos a seguir viendo hidrocefalia. El líquido es muy importante para nuestro sistema nervioso, pero también nos puede meter en problemas y ahí es donde como neurocirujanos tenemos que entender el problema y resolverlo. Pero hay muchas cosas en neurocirugía, en el manejo de la hidrocefalia, que están en el campo de eso, en el campo de la experiencia, en el campo de un poco de intuición y se van dando las cosas. Y sin duda alguna, si uno, y eso fue lo que hice, irme a la literatura, a ver si hay algo a futuro que piense o que cambie paradigmas que ya están establecidos, especialmente en el manejo de la enfermedad. Pero cuando uno revisa la literatura se encuentra que hay muchas líneas de investigación o cosas por hacer en hidrocefalia. Y lo hemos venido revisando durante el día y tiene que ver con, por ejemplo, el diagnóstico por imágenes. Creo que las imágenes avanzan también a pasos agigantados. Instituciones en Estados Unidos ya hacen de manera rutinaria resonancias de 7 teslas. Y cuando tú tienes una imagen cada vez mejor, tienes la posibilidad de obtener, digamos, más información. Información que nos puede permitir para analizar, de hecho, que en una resonancia misma uno pueda tener un valor de presión intracraneal. Pues eso se está haciendo. O que a través de técnicas de elastografía permitir evaluar la compliance del cerebro, cómo responde el cerebro a esas dinámicas y a esos cambios de líquido. Sería muy interesante saberlo y eso ya se está haciendo y ahí es donde se enfoca todo. Pero también en el tratamiento. Como les mencionaba, giró todo o mucho del simposio en torno al manejo de las derivaciones, las válvulas, pero como todo en medicina tiene que ir cambiando y a lo mejor los dispositivos de derivación como los conocemos hoy, yo creo que no van a cambiar pronto, me refiero en las próximas décadas, pero a lo mejor sí en unos años más y podemos tener dispositivos que son menos invasivos, que puedan a lo mejor a través de medicamentos modificar la dinámica misma de las estructuras, modificar la expresión de las proteínas transmembranas como las acuaporinas, impactemos más en la producción de líquido cefalorraquídeo, entre otras cosas. Y bueno, en esos más o menos les voy a contar, digamos, de manera muy resumida, no es una charla muy amplia, pero lo que encontré de hoy en día y en qué se está trabajando a futuro. Hay problemas por resolver. Sin duda alguna, conocimiento limitado de la fisiología del líquido cefalorraquídeo. Hoy María Paula nos dio un viaje sobre lo que se ha sabido, los paradigmas ya establecidos, lo que se viene cambiando en torno a la producción y demás, pero todavía nos faltan cosas por entender. Pensar, de hecho, que el líquido tenía un curso y un origen, plejos coroides, se absorbía finalmente en la superficie cerebral a nivel de las granulaciones. Esto ha venido cambiando porque el primer paradigma que se está rompiendo es que la mayor producción de líquido no proviene de los plejos coroides. Toda la superficie ependimaria tiene esa capacidad y tiene estructuras y proteínas transmembrana que generan esa producción. Por ende, el concepto del tratamiento también puede ir cambiando. Por otro lado, el alto porcentaje de complicaciones, como les mencionaba, nuestra estadística propia se acerca al 4% de complicaciones y sigue siendo un valor alto. Que operemos 100 pacientes y 4 pacientes puedan tener una complicación, a pesar de que es aceptable respecto a la literatura mundial, creo que la medicina cada vez tiene que tener más seguridad y eso se tiene que bajar. Y se tiene que bajar atacando todos los frentes. Diagnóstico temprano, dispositivos más seguros, menos dispositivos, técnicas menos invasivos, y a eso ha migrado la medicina en todas las áreas, y la hidrocefalia creo que es un área donde puede evolucionar también. Hasta el 35% de las complicaciones que se presentan, digamos, pueden ser en algunas series, 35%. O sea, si uno revisa la literatura, un paciente que es derivado tiene el chance en los primeros 10 años de requerir 3 de 10 una nueva intervención o varias intervenciones para reemplazos, ajustes, cambios. Eso nos lleva también y abre la posibilidad de que podamos trabajar en ello. Entonces, quiero empezar por estas diapositivas porque creo que es algo que nos enorgullece. Yo creo que siempre que uno se dedica a algo más en particular, trabaja en ello, digamos, se enfoca un poco más, tiene más volumen, tiene la capacidad de desarrollar conocimiento. Esta idea, a pesar de que
suena, a mi parecer, digamos, un cambio en un paradigma ya establecido frente a la atrofia cerebral, y el doctor Salomón Hakim lo dijo y lo propuso y lo vio en sus pacientes. Hoy en día cada vez estamos obteniendo más información con los pacientes que tenemos y nos permite identificarlo. Y este concepto de pseudoatrofia nace en esa idea y hoy en día ya lo plasmamos en estudios serios que, más allá de observar que un ventrículo está dilatado, lo llevamos al siguiente nivel con estudios de volumetría para poder caracterizarlo. Y es que el día que me presentaron estas imágenes me pareció increíble cómo en la resonancia de arriba, una resonancia que fácilmente puede ser interpretado como una dilatación, lo que llamábamos antes ex vacuo del sistema ventricular, con cambios periventriculares que pueden ser asociados a isquemia periventricular, pero que fácilmente en un paciente con cambios cognitivos puede ser interpretado como una enfermedad de Alzheimer o como una demencia. Sin embargo, y echando, digamos, usando la clínica como el norte en el diagnóstico de estos pacientes, terminó en derivación, y observar un año después, tanto que si me muestran esta resonancia y me dicen, mire, es del mismo paciente, yo diría que no es del mismo paciente, porque todas esas áreas a nivel de la cisterna silviana que se ve disminuido como atrofia se llenan en el control posoperatorio. A mí el día que me lo presentaron me pareció increíble y me parece que nos permite entender un poco más la dinámica y cómo funciona el líquido. Ese líquido nos está mostrando áreas de pseudoatrofia, que finalmente no es una atrofia, que en pacientes con hidrocefalia está cambiando. Y los estudios y la tecnología y el poder acceder a programas que nos permiten tomar volúmenes cerebrales al nivel de detalle que somos capaces de segmentar cada área del cerebro y medirla, excluyendo el sistema ventricular, tálamo, caudado, núcleo lenticular, supra o infratentorial, nos permite ya objetivizar eso que veíamos y que nos parecía increíble, encontrando que hay pacientes, y específicamente los que más mejoran, que mejoran su volumen calculado por volumetría computarizada del 38 centímetros cúbicos. Eso sin duda alguna es representativo en la epidemiología y nos cambia pues la manera en que interpretamos las imágenes frente a esta enfermedad. Hoy en día los resonadores que tenemos, y de hecho resonadores que vienen más adelante, que ya están en otras instituciones, permiten estas volumetrías asumirlas, digamos, mucho más rápido de manera automática. Eso hoy en día, el resonador de 7 teslas, por ejemplo, por definición dentro del mismo estudio, el sistema es capaz de botarle el volumen cerebral segmentado por áreas, ya no depende del observador. Esto en epilepsia es fundamental y esa tecnología nos lleva a aplicarlo en esta patología como es la hidrocefalia. Y por eso quería empezar por ahí, porque sin duda es un concepto que nace en un conocimiento heredado, pero que hoy en día ya lo estamos poniendo en los números y lo estamos objetivizando. Aquí hay un dato muy importante y es que ahora todo lo medimos. Hoy está de moda y me metí ayer al Neurosurgery, al Journal of Neuro-Oncology y al Journal de Hidrocefalia, puntualmente al de CSF Fluids and Barriers, y encontramos que de 10 artículos, 8 hoy en día nos están hablando de biopsias líquidas y biomarcadores. De qué manera nosotros, con menos invasividad, podemos anticiparnos a las patologías. Y en la medida de que identifiquemos biomarcadores asociados a enfermedades, podemos ofrecer tratamientos. En hidrocefalia hay un trabajo grandísimo en torno a eso. De hecho, en nuestra institución se están midiendo biomarcadores en pacientes con sospecha de hidrocefalia con presión normal a través de biopsias líquidas en líquido cefalorraquídeo. El paciente viene a sus pruebas para el diagnóstico de hidrocefalia. Ya sabemos si va a ser o no con hidrocefalia con presión normal, pero en paralelo medimos un pool de biomarcadores que nos va a permitir, uno, asociar eso a la respuesta a la derivación y qué tanto mejoran, pero también nos puede llevar a diagnosticar la enfermedad mucho más tempranamente, muchas veces sin todo este pool de pruebas que hemos venido mostrando durante la charla. En hidrocefalia, ¿qué tenemos en la actualidad? Proteína tau, beta amiloide, estos dos aplican para muchas enfermedades a nivel del sistema nervioso central, factor de necrosis tumoral, lactato y neurofilamento. En particular hago énfasis a neurofilamento porque aquí es donde hay más expectativa, porque en especial en pacientes
a los que se les identifica alteraciones en los neurofilamentos y en las concentraciones de ello, se puede prever que el paciente pueda llegar a ser hidrocefalia con presión normal. Y de hecho estos estudios nacen de estudiar estos biomarcadores en pacientes, niños que nacen con hidrocefalia congénita, en donde este marcador de neurofilamento tiene una fuerte asociación con, por ejemplo, hidrocefalias asociadas a estenosis congénita del acueducto, que es una patología, digamos, una patología anatómica, pero que muestra que el biomarcador es claramente positivo. En imágenes diagnósticas, hoy en día el resonador de 7 teslas, y esta es información ya validada, tiene la capacidad de determinar a nivel de, en el caso del Alzheimer, porque tiene la capacidad de identificar por técnicas similares a la espectroscopia, pero en el caso del Alzheimer, pues depósitos de beta-amiloide y otras proteínas a nivel de la imagen, y es capaz de prever que el paciente, uno, con cambios cognitivos se le diagnostique Alzheimer, Parkinson, y hay trabajos muy adelantados en hidrocefalia con presión normal, y en la medida que tengamos más, de manera más asequible, seguiremos obteniendo más información. Los estudios de elastografía ya llevan un par de años llevándose a cabo. Es la manera en ver de qué manera el cerebro se comporta o qué tan elástico es, por ponerlo en términos que podamos entender, y esto se extrapola con la compliance, de la manera en que responde a ese acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Un paciente con hidrocefalia tiene una elastancia y una capacidad de ser elástico más el tejido cerebral mucho menor. Por eso esa elastografía nos da valores claramente anormales en la hidrocefalia, y la hidrocefalia es la enfermedad casi que pionera en la asociación con cambios por elastografía. El grupo de Australia es muy fuerte y eso lo vimos de hecho hace un par de años en Bolonia, en Italia, y hoy en día ya se están sacando protocolos donde lo incluyen dentro del manejo. Y por supuesto, se apunta que la hidrocefalia, el diagnóstico va a estar enfocado en biomarcadores e imágenes avanzadas. Esas imágenes que nos mostraba hoy la doctora Sonia, llevarlas a objetivizarlas mucho mayor y tener certeza que el paciente tenga una hidrocefalia, no solo la dilatación ventricular, sino cambios o alteraciones en la elastografía, con un biomarcador positivo nos diagnostican la enfermedad y hay que tratarla. Y de esa manera podemos llevar a eso. Esto es, como les mencionaba, específicamente para Alzheimer. En este caso, el resonador de 7 teslas permite encontrar áreas, digamos, a nivel de ganglios basales que permiten identificar depósitos de hierro y tempranamente identificarla. De hecho, desde los 61 años, sin cambios cognitivos, ya se empieza a ver mucho más respecto a pacientes sanos, y finalmente en pacientes mayores se diagnostica esa enfermedad. Y lo mismo, esta es una imagen, se nos hace muy parecida al resonador con la que hacemos actualmente, pero es de 7 teslas, y están haciendo énfasis a una de las preguntas, de hecho, que hacían mención, es determinar si eso que vemos periventricular, que muchas veces identificamos como paso transependimario, o si es una isquemia periventricular, eso tiene posibilidades y tiene un chance de que la resonancia de 7 teslas nos permita dar certeza frente a eso. Ahora nos vamos a los sistemas de derivación. Hay cosas que fallan en la derivación, siempre es el dispositivo, de alguna manera tiene que ver con o una obstrucción proximal a nivel del catéter ventricular. Nos vemos con frecuencia expuestos a que se llena de tejido, hace parte del curso natural de tener un dispositivo en el cuerpo. Y eso puede llevar a que se ocluya, y todos hemos de alguna manera cambiado catéteres ventriculares que se obstruyeron por tener tejido periférico al catéter. Entonces, hay dispositivos, por ejemplo, hoy en día se ha desarrollado y eso ya está en el mercado, ya se han hecho pruebas de nanorobots que tienen la posibilidad de hacer una limpieza a nivel de los orificios del catéter intraventricular, lo que permite la limpieza periódica de estos dispositivos. Esto todavía falta para llevarse a cabo su diversificación y que podamos tener acceso a él. Por supuesto, faltarán pruebas, pero en ese desarrollo de tecnología seguramente al cabo de algunas décadas ya será usual. Con respecto al concepto de válvulas inteligentes, se introdujo hace algún tiempo, pero soluciona los problemas que vemos hoy en día. El primero de ellos tiene que ver con sensores de presión. Tener la posibilidad de que el catéter ventricular o el catéter distal o el sistema valvular
nos permita retroalimentar frente a la presión que tiene, nos daría el dato exacto del sitio de obstrucción del catéter. Tenemos manera de hacerlo, las válvulas que utilizamos tienen una antecámara, una cámara de bombeo que nos permite tratar de intuir dónde está el problema y de una manera muy cercana a la realidad, pero tener la posibilidad de, como en el caso que revisamos inicialmente, tener ese feedback de la presión, creo que nos solucionaría muchos problemas en lo que a válvulas se refiere. Sensores de flujo también. Entender como que el líquido cefalorraquídeo tiene un flujo universal es desconocer la individualidad como lo hemos visto y cada paciente va a tener una hidrodinámica distinta. Por eso interpretar y solucionar un problema en todos los pacientes de la misma manera hace que cada caso sea más retador que el anterior. Y por eso muchos de ustedes preguntan, bueno, y en un paciente que la presión es -5, pero uno dice presión negativa, pues sí, hay hidrocefalia de presión sub 0 y hay hidrocefalia de presión baja y de presión alta. Si conociéramos el flujo a través de la válvula, a lo mejor también nos ayudaría. Un monitor de eventos que permite identificar que el paciente cambió de posición, que hace una actividad, cómo se comporta el flujo, también es algo, digamos, soñador dentro del entendimiento de esta enfermedad. Y resistentes al resonador ya lo hay. De hecho, hay dispositivos ya en el mercado y los que vienen de aquí en adelante, sin duda alguna, van a solucionar este problema y es la desprogramación del sistema asociado a magnetos que tenemos en la actualidad. Entonces, yo cuando pensé en esta charla, casualmente salió este artículo y digamos que con orgullo hablo de Latinoamérica porque este artículo, de hecho, el implante de este sistema que les muestro fue en Argentina. Tuvo una colaboración también con el Mass General, con Estados Unidos. Y empezó a cambiar, o por lo menos empezó a hablar, e insisto, faltará mucho tiempo a desarrollarlo, pero se los quería mencionar. La manera de que esos dispositivos valvulares que utilizamos hoy en día migren a dispositivos valvulares que pueden ser, de hecho, desde nanoválvulas en dispositivos que, de hecho, no son al ojo humano posible verlos, pero que sean capaces de crear un gradiente a nivel del sistema venoso, es algo que nos parece increíble, pero estoy seguro que a eso vamos a llegar. Ya se implantó, y este artículo es de hace muy poco, del 2021, de hecho, final del año, en donde se instauró por primera vez para el tratamiento de hidrocefalia, una hidrocefalia comunicante, un dispositivo endovascular que lo que hace es penetrar el seno venoso y comunicarlo con la cisterna donde está el líquido, solucionándole el problema al paciente. Esta es la imagen del artículo. Entran a nivel retrógrado por vía endovascular y acceden a los senos venosos, especialmente el seno petroso. Esta es la vena yugular y aquí está en contacto con la cisterna cerebelopontina. Una cisterna hace referencia a un espacio de líquido cefalorraquídeo y lo que hace es, palabras más, palabras menos, crear una granulación aracnoidea. Esa granulación que nos sirve para drenar el líquido la estamos creando de manera artificial. Generar el orificio y el gradiente suficiente para que pase a través de ese catéter y llevarlo a cabo en pacientes, eso me parece que ya puede llegar a solucionar en unos años todas las dificultades en términos de la estadística, como les menciono. Eso no es de ya, eso todavía faltan trabajos, tiene muchos retos y este artículo nos pone muchas preguntas. ¿Por cuánto tiempo? ¿Uno es suficiente? ¿Qué gradiente? ¿Qué flujo? ¿Hay la posibilidad de sacarlo? ¿Qué riesgo hay al perforar esa vena que se lesiona alguna estructura en el ángulo pontocerebeloso, entre otras? Pero pues todo lo que ha pasado en medicina ha pasado por ello. Entonces aquí tenemos el seno petroso, esta es la imagen intraoperatoria y lo que vemos en las imágenes, si se dan cuenta acá, es la punta de lo que se ve, es el catéter o la válvula que penetra el seno petroso y se aloja a nivel de la cisterna cerebelopontina y lo que observamos arriba es el cambio en el tamaño ventricular casi que inmediato con mejoría del paciente. Esto ya se hizo, es un abrebocas, insisto, esto es sencillamente para que nos motivemos y veamos que la medicina sigue avanzando y en esta área tenemos que seguir aprendiendo. Este artículo también es reciente y este artículo tuvimos la fortuna de conocer a esta persona, se llama Jun Seok Chae, un coreano en la Universidad de Arizona, una persona que yo pocas personas he conocido, digamos, que me generen tanta admiración en lo académico, 2 doctorados,
El tipo lleva a otro nivel lo que pensaba al respecto. Lo conocimos recientemente y bueno, ya les tengo que contar, bueno, nuestro ingeniero con quien estábamos trabajando en Java desafortunadamente falleció, pero dejó inventos muy importantes patentados, entre ellos la posibilidad del implante, como les decía, de nanoválvulas que ya tenían modelos animales de penetrar los senos venosos para el drenaje del líquido cefalorraquídeo, creando granulaciones aracnoideas de manera artificial. Estas nanoválvulas tenían la posibilidad también de sensar la presión a ese nivel y casi que transmitirla de manera inalámbrica a dispositivos móviles para tener una retroalimentación yo como cirujano. Y por otro lado, esto se podía llevar a cabo en cualquier patología neuroquirúrgica donde quisiéramos tener ese monitoreo de presión arterial. Entonces, pues había mucha genética dentro de lo que se está investigando, asociaciones genéticas casi que desde la infancia, identificarlas para pacientes que van a desarrollar hidrocefalia con presión normal y así para todo el tipo de hidrocefalia. Mucho que avanzar, esto hay mucho por hacer, pero bueno, les quería comentar esto. Entonces, de mi parte les digo que la charla que teníamos de retos diagnósticos fue la charla que dimos previamente con el doctor Hakim, que hacía parte de un caso clínico. Les quiero dar las gracias inmensamente a todos los que nos apoyaron. Esta información se viene pasando por redes sociales. Yo aspiraba más o menos unas 50, 60 personas, pero inscritas llegamos a los 600 y que estuvieron en vivo en este momento. Tenemos 360 personas, me parece, y nos motiva de manera muy increíble. Este es el primer evento que hacemos en la Fundación del año. Se hacen muchos eventos anualmente y este año en neurocirugía, les adelanto, no vamos a parar de utilizar este recurso que tenemos para transmitir el conocimiento. Se viene un curso de neurocirugía para médicos generales, un curso de endoscopia básica de columna, un curso de endoscopia intraventricular, un curso de derivación ventriculoatrial y así vamos a seguir transmitiendo conocimiento. Muchas gracias por su asistencia.